Buenas tardes, vamos a dar inicio a breves videos con distintos temas de la cátedra de Derecho Público Provincial. Soy el doctor Gregorio, de la cátedra del doctor Guido Lorenzino Mata. Y en esta nueva fórmula que nos propone la universidad, tanto ustedes como alumnos y nosotros como docentes, acercarles algunos temas de los cuales conforman el programa en forma de video para que sea un poco más didáctico, ¿sí? Aprovechando la fecha, hacer un homenaje a nuestros héroes de Malvinas y recomendarles a todos que mantengamos esta situación de quedarnos en casa por nuestra propia salud y la salud de nuestras familias, ¿sí? En el día de hoy vamos a hablar dos temas fundamentalmente: poder constituyente y reforma de la Constitución. La reforma la vamos a tocar desde el punto de vista de nación y de provincia, y el poder constituyente obviamente también nos va a involucrar los distintos niveles que ya vamos a ver en la clasificación, como lo evaluamos, ¿sí? Quiero hacerles ver en esta suerte de guía que van a tener cómo haremos la división de los distintos puntos de poder constituyente desde un ámbito histórico corto. Obviamente ustedes ya lo vieron estos temas en constitucional y teoría constitucional, ya lo han visto, ya los habrán desarrollado, pero queremos hacer un recordatorio. El concepto de poder constituyente, la clasificación, que esa es la parte que más le va a venir bien a este nivel de la carrera y a este momento de la carrera, y los límites que competen a cada uno de estos temas que vamos a ir viendo del poder constituyente desde el origen, el primigenio, hasta el que refiere a las provincias y demás. Ahí vamos a ir viendo los distintos límites, ¿sí? Inicialmente arrancaremos con la parte histórica, ya que nos debemos remitir a fines de 1700, allá en Francia, y al abate Emmanuel Sieyès, el cual, a los dichos de Linares Quintana, indica que fue uno de los que promovió y tenía el espíritu de la revolución con él. Recuerden que estamos hablando de 1788, 1789, en aquel entonces en el que la monarquía francesa justamente flaqueaba, se tornaba muy difícil el mantenimiento de esta situación monárquica, y las bases, todo lo que era el pueblo, los comunes, ¿sí?, se estaban movilizando. De ahí que se inicia una suerte de ese tercer movimiento que se encontraba dentro de lo que era el país, que era el pueblo en sí. También para formar parte de este punto, la burguesía, que veía que la nobleza y el clero venían flaqueando, eran los que tenían en ese entonces el monopolio del manejo de las reglas de la sociedad, y el pueblo sometido por este gobierno, esta nobleza y el clero, ¿sí? El pueblo entonces inicialmente fue creciendo. Emmanuel Sieyès se ocupó de redactar esta teoría del poder constituyente, que abarcaba distintos puntos. Inicialmente se concentraba en ese tercer estado que llamamos la tercer parte de la sociedad, que involucraba a lo que era el pueblo en sí y parte de la burguesía, como mencionamos recién. Entonces tomaba la decisión, esta parte del pueblo necesitaba que tomara la decisión de conformar esa nación, ¿sí? Entonces da la teoría de que se deberían cumplir distintas etapas o distintos puntos. Esto lo brinda en un escrito de Emmanuel Sieyès, diciendo que el poder constituyente constaba de tres etapas. Primero, la comunión de ese pueblo, o la unión de ese pueblo con la voluntad manifiesta de que querían conformarse como nación. Una vez que teníamos este punto fundamental, eran establecer cuáles eran las necesidades
y los medios que se disponían para la organización política de esa nación y darse en esos medios, en esa fórmula, una constitución, es decir, conformar el Estado dentro de, detrás de una constitución. Y como tercer punto de esta etapa estaba la conformación del gobierno, ¿sí? Entonces tenemos las tres etapas que marcaba las leyes. Primero, la voluntad manifiesta de conformarse en nación. Después, marcar los puntos de la Constitución a los cuales deberían asignarse el gobierno de esa nación naciente, ¿sí? Y el tercer punto, el gobierno producto de esa convención, ¿no? de ese momento de comunión entre la voluntad y el pueblo, ¿sí? Ese poder que surgiere, ese poder denominado poder constituyente, no tenía un límite, tenerse cuenta que era ilimitado el poder que poseían. Y ya lo vamos a ver fehacientemente cuando toquemos el punto de límites dentro de lo que es el poder constituyente. Por el momento, este es el raconto histórico del poder constituyente. Ahí es como nace la teoría de este poder. Ahora vamos a pasar a lo que es la parte conceptual. Bueno, habiendo ya pasado por el ámbito histórico, solo el mero hecho de recordarlo, ya que como hablamos recién, seguramente ustedes habrán hecho un estudio pormenorizado de lo que es poder constituyente al analizar la Constitución Nacional. Pasamos a una parte conceptual de este instituto jurídico de real importancia. Fíjense si es tan importante que distintos juristas han participado en redactar sus propios conceptos de lo que es el poder constituyente. Incluso vamos a tener material, el fallo Schifrin del doctor Rosati, si van a ver el voto del doctor Rosati, cómo hace hincapié en la importancia de este instituto, del poder constituyente, y posteriormente cuando veamos el material que les voy a dar para que hagan estudios de este instituto, van a ver la diferencia con los poderes constituidos, que ya lo tienen presente, pero fíjense la importancia que hay, que hasta en los fallos de corte hacen mención a esta diferenciación, ¿no? Y a la necesidad de entender cómo es el marco que otorga el poder constituyente sobre aquellos poderes constituidos o que conforman, como hablábamos en la parte histórica, lo que vendría a ser el gobierno de esa nación que se da origen con el poder constituyente. La parte conceptual, bueno, como todo poder es una facultad, y más que nada cuando arrancamos diciendo que es el pueblo el que tiene la potestad del poder constituyente, ahí vemos que hay una facultad y una voluntad. Por ende, en los distintos preceptos que marquen Sánchez Viamonte, Vidal Campos, Messineo Espota, Linares Quintana, van a ver que hay terminología común, pero cada uno va a dar su punto de vista, lógicamente, ¿sí? Para mí es la facultad que tiene el pueblo de dar sus lineamientos políticos jurídicos y darse su propia constitución, ¿sí? Muy resumido. Ahora vamos a los conceptos que dieron nuestros juristas a los fines de que ustedes amplíen esa base que tienen de antemano, ¿sí? Sánchez Viamonte, por ejemplo, indica que el poder constituyente es la soberanía originaria, extraordinaria, suprema y directa, en cuyo ejercicio la sociedad política se identifica con el Estado para darle nacimiento y personalidad y para crear sus órganos de expresión. Fíjense cómo acá habla de soberanía, habla de órganos de expresión, son los órganos de gobierno que se dan origen con el poder constituyente, es decir, esos poderes constituidos que ya les otorga un marco de aplicación de lo que son sus responsabilidades, ¿sí? Por el lado de Sánchez Viamonte. Ahora vamos a una de las definiciones que más se estudian y más se analizan, que es la de Vidal Campos, que es la competencia
poder constituyente, obviamente, ¿no? El poder constituyente es la competencia, capacidad o energía para constituir o dar constitución al Estado. Es decir, para originarlo, para establecer su estructura jurídico-política. Fíjense acá aparece el término energía, claramente vinculado con el pueblo y con esa voluntad, esa férrea voluntad de establecerse como una nación. Desde ahí hablamos desde el punto de vista de la energía, ¿verdad? Mesineo, otro análisis, es la facultad, como les dije al principio, ¿verdad? Es la facultad de acción que deriva del derecho originario de la colectividad a proveer su organización político-jurídica, estableciendo e imponiendo una constitución. Acá ya habla, como en su momento habló Sieyès, de establecerse su propia constitución, su propio marco dentro de lo que es la nación en sí, ¿verdad? Expota, la capacidad del poder político de dar a una comunidad un plexo jurídico de base, y acá, algo que no habían tocado los juristas anteriores, un plexo jurídico de base y poder modificarlo. Van a darse cuenta cuando hablemos de la clasificación de lo que es el poder constituyente en originario y derivado, y a su vez la clasificación posterior de los niveles del poder constituyente, esa posibilidad de modificarlo, porque hay un poder constituyente que es en el nacimiento de toda nación, pero después hay que darse la posibilidad de que, trascendiendo las distintas etapas o las distintas épocas, se puedan modificar determinadas cuestiones. Bueno, Espota hace mención sobre esto de la modificación. Y bueno, por último, Linares Quintana, como verán, indica que es la atribución soberana del pueblo a darse su ordenamiento político fundamental originario por medio de una constitución y a revisar esta total o parcialmente cuando sea necesario. Acá también Espota y Linares Quintana coinciden en marcar que el pueblo puede modificarlo posteriormente, cosa que no hemos visto en los juristas anteriores. Esto para que tengamos en cuenta los distintos conceptos, tengamos nuestra propia identidad al conceptualizarlo, pero sabiendo qué es lo que opinaron nuestros distintos maestros respecto de lo que es el poder constituyente. Bien, prosiguiendo con el cuadro que habíamos armado inicialmente, vamos a la parte de clasificación. Una vez que ya establecimos un poco el devenir histórico de lo que es poder constituyente, vimos la parte conceptual de este instituto, ahora vamos a una clasificación doctrinaria también, obviamente. No tengo por qué salirme de la parte de nuestros maestros y de nuestros guías en lo que refiere a la clasificación tampoco. Hablaremos una clasificación inicial de originario, el poder constituyente originario y poder constituyente derivado, ¿sí? En líneas generales, el originario es el primigenio, es aquel que da el puntapié inicial a esa nación en la cual hablábamos de los ciudadanos, de aquellos conciudadanos o de aquellos habitantes de una región que quieren consolidarse como nación. Entonces, desde esa voluntad se genera o se gesta la facultad de darse su propio ordenamiento jurídico, como vimos en las distintas definiciones conceptuales. Y ahí se da origen a esa constitución, con ese poder constituyente imbuido en el pueblo. Ninguno es dueño, como veremos posteriormente, sino que todo el pueblo es el artífice de ese propio ordenamiento jurídico. Una vez que se da ese ordenamiento primigenio, esa constitución inicial, el poder constituyente originario pasa, como dicen algunos juristas, a reposo, quedando latente la posibilidad de reinstaurarse con los fines de modificar lo que se hiciera, lo que se lograra en ese momento original o en ese momento primigenio. Es de ahí que cuando se da origen o se necesita
corregir, mejorar o cambiar algunas de las cuestiones de la Constitución original, se constituye el poder constituyente derivado, es decir, se siguen los lineamientos marcados dentro de la propia Constitución para poder modificarla, siguiendo obviamente las indicaciones de la Constitución, ¿sí? Por eso veremos cómo Vidal Campos en esta propia definición y la doctora María Angélica Geli en sus textos o en la Constitución comentada nos marcan los sujetos que son parte de este poder constituyente. ¿Dónde los obtenemos? Y obviamente de la lectura de la propia Constitución. En el preámbulo vamos a encontrar los tres sujetos fundamentales, ¿sí? Recuerden, los representantes del pueblo, como hemos hablado desde el inicio, reunidos en Congreso General Constituyente. ¿Recuerdan la lectura del preámbulo? Que ahí teníamos estos puntos que por ahí a nosotros nos pasan de largo y de repente son aquellos sujetos fundamentales en lo que es poder constituyente. De las provincias que componen esa voluntad de nación. No se olviden que a su vez había provincias que preexistieron a la nación. Esas provincias enviaron sus representantes con la finalidad de lograr la Constitución de 1853. Bien. Para Vidal Campos, la titularidad de lo que es el poder constituyente está en el conjunto de hombres o del conjunto de integrantes de esa comunidad, ¿sí? Y el ejercicio del poder constituyente está en condiciones de determinar la estructura fundacional de ese Estado, con suficiente base de consenso en la comunidad y en sus representantes. ¿Bien? El poder constituyente derivado es aquel que refiere a las reformas, siguiendo siempre las pautas que están marcadas dentro del ordenamiento de la Constitución. Podemos modificarla, siempre, más allá de su rigidez, lo vamos a poder lograr si seguimos las pautas que nos marca la propia Constitución, ¿sí? La otra clasificación posterior que tenemos es en distintos niveles en los cuales encontramos el poder constituyente. Primer grado, segundo grado y tercer grado. ¿Sí? Bueno, obviamente que acá tenemos nación, provincias y los municipios. En la nación, la clasificación esta es obviamente poder constituyente de primer grado a nivel nacional, las provincias de segundo grado. Acá se van a ceñir por distintas pautas que marque, obviamente, la Constitución Nacional. Lo vamos a ver posteriormente en lo que son límites del poder constituyente, en las distintas etapas, en los distintos grados, y los municipios, que también son reconocidos como autónomos. Bien, también para algunos juristas, vamos a hacerlo acá, hay una clasificación de poder constituyente abierto o cerrado. Esto es necesario que lo tengan bien presente y hagan lectura para poder diferenciar a aquellos que establecen que, como Vidal Campos, que establece que la Constitución, nacida en 1853, mantuvo un periodo abierto, un periodo ventral hasta 1860, que fue la incorporación de la provincia de Buenos Aires, o como Spota, que indica que en 1853 el periodo o el poder constituyente cerró, la Constitución cerró y se volvió a abrir en 1860.
Esta es la diferencia doctrinaria que existe en lo que refiere al poder constituyente abierto o cerrado, ¿sí? Posteriormente a esto hablaremos de los límites que tenemos al poder constituyente originario. Ya hablamos que es ilimitado, ahora vamos a pasar al derivado. ¿Cuáles son los límites que se encuentran? Bueno, bien, ya para ir finalizando con lo que es poder constituyente y no detenernos más y seguir avanzando en las distintas temáticas. Complejo esto de hablarle a una cámara en lugar de hablarle a ustedes en una clase. Lo más cómodo es el debate, siempre es el aporte que dan ustedes de sus bancos y el enriquecimiento que le dan como alumnos a la clase. Pero bueno, hoy, debiendo cuidar nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos, tenemos que hacerlo así. Espero que les sea de utilidad. Vamos a ir tratando de cerrar el tema con los límites, como habíamos marcado en el cuadro inicial, ¿sí? Minutos atrás dijimos que dentro de lo que era el poder constituyente originario, el que diera base o fundamento a lo que es una nación, donde se gesta esa primera constitución, al decir de Linares Quintana es ilimitado, solamente encuentra un marco acorde a lo que la sociedad requiera como instituciones jurídico-políticas. Cierto es que depende de los ciudadanos, depende del pueblo, esa limitación, nada más. Solamente está conceptualizado el límite en lo que disponga ese momento, esa facultad que tiene ese pueblo, toda la ciudadanía en disponerse de sus propios órganos que van a regir en esa nación, ¿sí? Distinto es el poder constituyente provincial, lo que hablábamos de segundo grado cuando hicimos la clasificación, ¿se acuerdan? Brevemente que hicimos esa clasificación de primer grado, segundo grado, tercer grado. Bueno, el límite que encuentra inicial el poder constituyente provincial, salvo aquellas provincias que se constituyeron previo a la Constitución Nacional. Ustedes saben que había provincias que preexistieron a lo que era la Constitución de 1853, salvo esas, las que posteriormente se conformaron, encontraron un límite, fueron ceñidas por la Constitución Nacional, ¿sí? Esos límites, como dice Sánchez Viamonte, son los límites que proporciona el derecho positivo, ¿sí? Recuerden el artículo 5, el artículo 21, artículos 122 y 123 de nuestra Constitución Nacional. No será problema que después les vamos a dar la bibliografía, posteriormente en otro video corto van a tener los elementos de estudio de los cuales van a sacar toda esta parte de poder constituyente, ¿sí? Como dijéramos recién, el derecho positivo nos enmarca en lo que es el poder constituyente del segundo grado, nos enmarcan límites, ¿bien? Después vamos a tener algunos límites sustanciales que son suprapositivos, ¿sí? ¿Y cuáles son? Y los que hablábamos recién de esa facultad que tenía el pueblo, ¿verdad? Que es la realidad social, la justicia, la historia. Claramente todo eso enmarca y nos da todo un marco, bien digo, para poder hacer esa constitución que estamos buscando a nivel regional o provincial, como decíamos mención, ¿sí? La cultura de cada una de las provincias también, ¿sí? Y bueno, por último, como último límite, también seguimos a Sánchez Viamonte, indica que hay algunos límites procedimentales o formales, en tanto y en cuanto hablemos de aquellos momentos en los cuales debemos modificar la constitución de la provincia, o sea, de alguna de las provincias, siguiendo la clasificación inicial de poder constituyente originario. Es, en este caso, cuando hablamos de provincias, y es el ámbito en el cual nos toca a nosotros trabajar,
se inició en 1854, supongamos, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Después hay que modificarla como sucedió a lo largo de la historia, en determinadas oportunidades, que ya lo vamos a analizar. Bueno, ahí vamos a tener unos límites procedimentales o formales marcados dentro de la propia Constitución, ¿sí? Sea en la provincia de Buenos Aires o en las distintas provincias que conforman nuestro país, ¿sí? Esos límites procedimentales o formales están impuestos a las legislaturas provinciales, por ejemplo, marcándole cuál es el procedimiento reformador. Sí van a ser parte de esa reforma, pero les va a indicar cuál va a ser el procedimiento y no van a poder alejarse de ello. De hecho, también el control de constitucionalidad de este tipo de modificaciones muchas veces ha traído fallos y ha traído intervenciones del Poder Judicial respecto de los procedimientos llevados adelante. No quiero adelantarme, pero ya vamos a ver algunos casos particulares, ¿sí? El referéndum popular, que es un procedimiento particular de algunas provincias que lo indican como necesario cuando tienen que hacer determinadas modificaciones. El caso de Mendoza, por ejemplo, pueden leerlo también. Y para cerrar, el límite que se le impone a la convención reformadora, en el caso que tengamos que reformar la Constitución por medio de una convención reformadora, hay casos que también admiten otra fórmula, pero en el caso que tengan que tener una convención reformadora, la propia Constitución le pone límites a esa convención, le va a poner también una ley marco, la ley de necesidad, ¿sí? Que es la actividad preconstituyente, ¿sí? Y después la propia convención se va a establecer determinados límites con su propio reglamento. Todo esto concluye el tema que iniciamos de poder constituyente. Sabemos que quizás surjan algún tipo de interrogantes o algún tipo de inquietud y estamos abiertos a escucharlos en el aula virtual. Tenemos un espacio para el intercambio y para sacarnos estas dudas. Nuevamente agradezco la atención, espero que haya sido claro el concepto de poder constituyente, haya quedado establecidas las pautas que marcamos nosotros como necesarias y los insto a que vean la parte de la bibliografía, que no es muy compleja. Hablamos de los artículos de la Constitución Nacional que nos refieren a alguna bibliografía particular, algún libro en particular. Les agradezco nuevamente y estamos a su disposición. Bueno, bien, como les había dicho, les quería dar algo de bibliografía para este tema. Después, a medida que vayamos haciendo los otros videos con los temas respectivos, les voy a dar algo más. Por lo pronto, acá tenemos en la Constitución Nacional, preferiblemente que sea comentada, ya que le va a dar muchos más elementos de estudio a ustedes. Desde el preámbulo, el artículo 5, el 21 al 30, el 22 también es inherente, el 75, inciso 22, lo que hablábamos de los tratados internacionales, 122 y 123, ¿sí? La ley 24.309, que es la que diera origen o se iniciara como el núcleo de coincidencias básicas para la reforma del año 94. Acá lo que van a hacer un poquito más de lectura va a servir más para lo que es la reforma de la Constitución, pero viene bien en lo que el tema indica de poder constituyente. La Constitución provincial, preferiblemente comentada, hay una de Moreno comentada, el artículo 2 que habla del poder constituyente, más que nada provincial, cómo se articula con el poder constituyente, con la Constitución Nacional y demás, y algún texto de derecho público provincial en el cual vamos a tener desarrollado el tema de poder constituyente. Algo que también quedó pendiente es la diferencia entre poder constituyente y poderes constituidos. Esto es sencillo, ustedes ya lo habrán visto también en el transcurso de otras materias. El poder constituyente, aquel que es el primigenio, el que da origen a la Constitución Nacional,
Y dentro de la Constitución se generan los poderes constituidos, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Dentro de esa Constitución se generan también los marcos que regulan esos poderes constituidos, es decir, el poder constituyente da origen a toda esta organización política. Dentro de esa organización política están los poderes constituidos. Ampliamos leyendo la bibliografía y bueno, seguiremos con los otros videos posteriormente.